Se han puesto a pensar que el comercio internacional funciona como una lengua. Tiene reglas, excepciones y matices. Y hoy, en francés, exploramos cómo las aduanas le dan sentido. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler un peu sur la douane et commerce international. Ici mon équipe, Adriana Dieng, Clarix Sanadas, José Segura, Julián Vargas, Melanie Calvo, Jimena Coro et ma personne, Naomi Nuis. Se han puesto a pensar. Tout d'abord, il faut comprendre que les négociations multilatérales au sein de l'Organisation mondiale du commerce ont connu un blocage, principalement depuis les années 90. Aucun accord majeur n'a été conclu depuis. En revanche, les négociations bilatéraux et régionaux se sont multipliées, surtout entre 2000 et 2015, au point de presque doubler en nombre. Cela montre comment la libéralisation de ces échanges avance beaucoup plus rapidement à niveau bilatéral que multilatéral. Ensuite, un autre changement concerne la douane. Après les attentats du 11 septembre, la sécurité est devenue une priorité et le dédouanement électronique est devenu la norme. Enfin, les contrôles à l'exportation sont devenus l'un des principaux obstacles pour le commerce international parce qu'ils visent à protéger la santé, l'environnement et la sécurité, mais ils imposent à nos entreprises des sanctions et d'embargos à respecter. Trois grandes tendances ressortent donc: le commerce préférentiel, le dédouanement électronique et la réglementation à l'exportation. Et c'est ici quand je vous questionne, comment s'en sortir dans la jungle du commerce international? Parce qu'avec toutes ces tendances que j'ai mentionnées antérieurement, c'est créer une véritable jungle, un environnement rempli de risques, mais aussi d'opportunités. Un exemple concret de ça, l'Union européenne applique entre 5% et 15% de droits de douane sur leurs marchandises chimiques et électriques, tandis qu'en Chine, les machines peuvent être taxées jusqu'à 20%. Comme ce sont des exportations clés pour un pays comme la Suisse par exemple, les accords de libre-échange deviennent essentiels. Mais pour en profiter, les entreprises doivent bien prouver l'origine de leurs marchandises, sinon elles peuvent expérimenter des sanctions ou la perte de leur statut préférentiel. Seguidamente, un término relevante viene siendo el origen preferencial, el cual constituye una situación meramente estratégica que debe ser tratada a nivel de dirección de una empresa. Esto se da principalmente ya que los gobiernos tienden a cobrar derechos de aduanas por el ingreso de mercancías importadas. Generalmente esto se cobra en base al valor porcentual de estos bienes, lo cual llega a generar una gran ventaja competitiva para aquellos operadores económicos que se basan en acuerdos de libre comercio. Ahora bien, ¿qué debe hacer realmente una empresa para beneficiarse de un acuerdo de TLC? Bueno, cabe destacar que los gobiernos también negocian reglas de origen para las mercancías que sirven como un filtro para garantizar que no se utilicen de manera indebida. Esto a la misma vez permite que los productos cumplan ciertos criterios de transformación y de procedencia que les permitan acceder a un estatus preferencial de las mercancías y a su misma vez puedan beneficiarse de exenciones arancelarias cuando salgan de las fronteras. Ejemplo de ello viene siendo en el primer caso el acuerdo que se firmó entre China y Suiza, el cual establece que para que una maquinaria fabricada sea considerada de origen en alguno de los dos países, este debe contener por lo menos el 50% de sus componentes de un país en específico. O en el segundo ejemplo viene siendo el tratado que se firmó entre Suiza y la Unión Europea, el cual se firmó en 1972, el que establece que para considerar un queso suizo, este debe contener sí y solamente sí la leche es única y exclusivamente de Suiza. Seguidamente, ¿qué significa esto concretamente para las empresas importadoras y exportadoras de mercancías? Hay tres grandes áreas. Primeramente, la coordinación interna. Departamentos de una empresa como compra, ventas y producción deben estar correlacionadas entre sí. ¿Cómo es posible que una empresa no conozca ni el origen de sus mercancías ni los componentes de las mismas?
Por ende, deben ser capaces de rastrear sus orígenes y autentificarlos y documentarlos. En el segundo aspecto, los jurídicos, ya que se debe conocer la legislación pertinente y a la misma vez sus sanciones, ya que una falsa declaración de origen puede afectar concretamente a la empresa. Y finalmente tenemos lo que es la integración tecnológica. Esto, ya que las empresas deben ser conscientes de que no es posible gestionar adecuadamente las preferencias sin una integración sostenible en sistemas informáticos. Esto implica inversiones como medidas de formación y mantenimiento, tanto a corto como a largo plazo. Y finalmente, en definitiva, esto funciona para que un plan tan complejo funcione realmente en una organización o dentro de una empresa. Seguidamente, mi compañero Julián. ¿Qué significa esto concretamente para las empresas? Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco de lo que es el despacho aduanero electrónico. Básicamente esto lo podemos entender como la gestión del proceso de importación, exportación y tránsito de mercancías a través de documentos, procedimientos y formalidades digitales y haciéndolo a través de un solo sistema electrónico. Esto tiene múltiples ventajas como lo es la reducción de costos, también el tener un mayor control sobre las mercancías, así como mejorar la transparencia y la trazabilidad. A su vez, el aplicar este modelo de despacho aduanero electrónico tiene algunos requisitos como lo es la inversión en los sistemas informáticos para que esto funcione, además de la integración uniforme en la gestión de la cadena de suministros, es decir, sumar este sistema y hacerlo parte de la cadena de suministros. También es esencial formar un personal capacitado para manejar y entender este tipo de instrumentos. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco de lo que es el despacho aduanero. A continuación tenemos un ejemplo de cómo se ve gráficamente la interacción entre la aduana, las empresas y los distintos actores que participan en una cadena de suministros internacional. Básicamente aquí tenemos una vista general de varios procesos. Tenemos procesos de adquisiciones, procesos de importaciones y exportaciones, procesos de producción externa y por último el proceso de ventas. Básicamente, como vemos en el gráfico, todas las líneas normales lo que representan es el flujo de las mercancías. Todas esas líneas que vemos ahí en el gráfico es por donde se mueve la mercancía en una cadena de suministros internacional. Mientras que para las líneas discontinuas, esto lo que representa es el flujo de pagos. Todas esas líneas discontinuas que vemos en el gráfico son los flujos de pagos que se realizan dentro de una cadena. Básicamente en este gráfico podemos observar cómo la aduana intercede en prácticamente todos los flujos de mercancías. La aduana la vemos representada por ese círculo negro con ese guión blanco en el medio. Todos esos puntos son los puntos donde la aduana forma parte de la cadena de suministros y vemos que no solo simplemente afecta a la compañía central, la compañía principal, que es la que vemos con ese círculo grande en el medio. Esa es la compañía principal, pero realmente ahí se ven afectados muchos actores, se ven afectados los productores externos, se ven afectados los proveedores, se ven afectados los distribuidores locales, incluso las empresas hermanas que trabajan en otro país con la empresa principal. Básicamente todos esos movimientos que hay fuera de la frontera o dentro para afuera, todos esos movimientos tiene que la aduana intervenir. Entonces es algo muy importante a tomar en cuenta a la hora de desarrollar una cadena de suministros internacional. Básicamente todo lo que requiere la coordinación entre finanzas, entre documentación, aspectos legales, impuestos, básicamente es lo que representa el gráfico. A continuación tenemos un ejemplo. Aquí tenemos algunos otros aspectos que es importante tener en cuenta a la hora de desarrollar una cadena de suministros internacional compleja. Primero tenemos lo que es el origen de las mercancías, emitir certificados de origen para poder acceder y determinar si se pueden tener tratos y aranceles preferenciales o si por el contrario son no preferenciales en algún tratado que haya ahí con otro país. También está lo que es la colaboración con prestadores externos, como los agentes aduaneros, como los proveedores externos y todo ese tipo de personas que incurren dentro de una cadena de suministros internacional. También hay que tener en cuenta lo que es la clasificación arancelaria del producto y el valor en la aduana para poder pagar los impuestos correspondientes, como impuestos de sociedades, como el IVA, como el DAI, todo ese tipo de impuestos, y evitar cualquier tipo de multa o proceso legal que vaya a afectar a la empresa.
Y eso sería todo por mi parte, los dejo con mi compañera Melanie. Aquí tenemos... Bien, je vais vous parler de réglementation liée aux exportations. Les scientifiques aiment être reconnus pour les bons résultats financiers. En Suisse, una violazione des sanctions peut coûter quasi un d'éviction et 1 million de francs amende. Aux États-Unis, les règles sont un peu strictes. C'est le plus grand danger reste l'impact de réputation. À l'inverse, les entreprises qui respectent les règles obtiennent parfois des facilités con la licence générale. Cependant, appliquer toutes les de règles accomplies. Il faut vérifier les patents des produits, les désigner et garder tous les certificats à autre. Et au final, la responsabilité incombe toujours à la entreprise. Bien, je vais vous parler. Muchas empresas aprovechan el comercio internacional pero sin estrategia global. Entonces, la solución a esto viene desde la coordinación de la gerencia, con 3 soluciones. La primera es definir las responsabilidades, la segunda es una capacitación al personal y la tercera es apoyo sobre recursos tecnológicos. Además también de tener una documentación al día para estar preparados ante cualquier tipo de control que se haga en la empresa. Muchas empresas aprovechan el comercio internacional. En conclusion, les douanes ne sont plus seulement une formalité administrative, elles sont au cœur du commerce international et exigent de conformité, technologie et organisation. Pour réussir, les entreprises doivent l'intégrer dans leur stratégie globale et réussir dès maintenant. Merci beaucoup pour votre attention. En conclusion,